el que te enoja te domina, dice. Así que vea, el que te enoja te domina. Bueno, hermanos, es de mucha alegría, ¿verdad?, poder estar con ustedes. Gracias por la invitación. Aquí estamos para servirnos unos a otros. Y el tema, pues, que queríamos compartir es encauzando el enojo. Porque el enojo es una de las emociones. Bueno, enojarse puede ser una reacción normal, ¿verdad? Pero puede llegar a ser la emoción más negativa para el ser humano. Entonces, es interesante, ¿verdad?, cómo encauzar el enojo. Tengamos una definición para comenzar. Es bueno definir las cosas, ¿verdad? Porque si no las podemos definir, a veces no podemos definir lo que es el amor. ¿Quién me define qué es el amor ahorita? ¿Ah? ¿Verdad que no es tan fácil? ¿Quién define qué es amar? ¿Qué es el amor? Un sentimiento. Pues no es un sentimiento, fíjense. No es un sentimiento, hermana. ¿Ah? Dios es amor, ¿es cierto? Pero no es fácil, por eso es importante. Bueno, yo aprendí que amar es proteger y proveer, basado en Efesios 5:29, porque dice que así los hombres, ¿verdad?, debemos amar a nuestras esposas como a nosotros mismos, ¿verdad? Y que nosotros el cuerpo lo cuidamos y sustentamos, lo protegemos y proveemos, ¿verdad?, las necesidades que tenemos. Pero entonces, ¿qué es el enojo, verdad? Dice ahí, es una emoción que surge ante una situación que consideramos que está mal. Para nosotros eso está mal. Una situación injusta, o cuando nos sentimos contrariados por palabras, actitudes, acciones de otras personas. Lo que ya les había dicho, que enojarse pues es una reacción normal ante las distintas situaciones. El peligro es pasar de ahí a la ira o reaccionar de la forma inapropiada. La siguiente, está enojada la chica ahí, vea. Bueno, dos estructuras importantes para entender el enojo del cerebro, ¿verdad? Uno, la corteza prefrontal. Esa es la corteza cerebral que está aquí detrás de la frente, la parte inicial del lóbulo frontal. Y otra estructura que mide pocos centímetros, menos de 2 centímetros, que hay dos, una a cada lado del cerebro, que se llama la amígdala cerebral. Hay amígdalas cerebrales, hay amígdala cerebelosa y las amígdalas que algunos les han quitado, ¿verdad?, ahí en la garganta. Pero estas son las del cerebro. Siguiente. Bueno, este es el organito, mire, tan chiquitito, ¿verdad? Es como una almendrita, pero es el más implicado en el enojo. ¿Y cómo cuesta dominar esta almendrita? ¿No es cierto? Muchas veces. Activa alarmas ante las amenazas. Entonces, pone alarmas para ver qué está pasando, concentrarse en eso, y entonces nos hace, si no estamos listos, reaccionar de una manera efusiva. Toma control de la corteza cerebral, sobre todo esa área que decíamos, el área prefrontal, de tal manera que hay un freno. El lóbulo frontal es el freno. Hay un freno para que usted no piense en otra cosa, sino que piense en esa reacción, en ese enojo, en por qué usted se va a enojar. Y solo se procesa lo que tiene que ver con esa emoción. O sea, eso se le llama periodo refractario, en donde la corteza prefrontal no deja que estemos pensando en otra cosa. Fíjense el poder, ¿verdad? Si uno no controla el enojo, nos concentra. Ante mucho estrés, la amígdala crece. En ciertas personas, ¿verdad?, que se enojan mucho, la amígdala le crecen, fíjense. Entonces, ¿qué va a pasar? Algunos ya nos pesa más ahí el cerebro. Pero, entonces, ante mucho estrés, ante mucho enojo, pueden crecer las amígdalas. Entonces van a desencadenar más alarmas. Todos alarmados vamos a estar. Entonces, qué importante, ¿verdad? Es manejar también el estrés. Y el enojo, pues, es un tipo de estrés. Bueno, ahí están. Se ha visto también en los niños que tienen autismo, pero también en las personas que se enojan, que la amígdala está más grande. Entonces ahí podemos ver
Esas que están ahí en amarillito, están más grandes en el niño con autismo. ¿Por qué se cree? Porque ellos se estresan mucho. ¿Verdad? Cuesta que les entendamos, entonces se estresan, se enojan por dentro, como una frustración, entonces les crece la amígdala. También a los que nos enojamos mucho, ¿verdad? Puede crecer. Ante un conflicto con una persona, se activa entonces la corteza prefrontal y esa persona empieza a recordar las veces que una persona nos ha fallado, porque nos hemos enojado, ¿verdad?, con esa persona. Y se empiezan a encender un montón de alarmas. Y no permite ver soluciones. Eso es lo peor, imagínense, ¿verdad? Están las alarmas encendidas y entonces, pues ante una situación así, ¿verdad? Un conflicto, pues uno quiere dar soluciones. Pero el enojo no nos permite ver las soluciones, ¿verdad? Bloquea aquellos recuerdos, pues, negativos que tenemos. Siguiente. No permite que demos una razón a lo que está pasando. Ahora, hay algunas causas de por qué nos enojamos. Bueno, ustedes ya saben muchas, pero aquí hay un resumen. Es importante ver por qué nos enojamos, porque si no sabemos por qué nos enojamos, ¿cómo vamos a resolver el problema? ¿No es cierto? Entonces, debemos de tratar de ver el origen. A mí como médico me gusta, honestamente me gusta llegar al origen del problema. Y ya se vio, hay estadísticas que entre el 75 al 98% de los casos tiene que ver con problemas psicosomáticos. Entonces todo médico, yo diría todo cristiano también, debemos de ser hábiles en tratar de ver dónde empezó este problema. Porque ¿qué pasa si cortamos ahí la raíz? ¿Verdad? Quitamos el alimento a esa enfermedad. La energía que llega pues a empeorar esa situación, esa enfermedad. Bueno, algunas que nos sentimos amenazados, culpados o atacados por los demás. Estaba leyendo un librito que se llama La Buena Batalla de Matrimonios, entonces dice que echarle la culpa a alguien es una de las cosas que enciende más el enojo en la pareja. Entonces tengamos cuidado de culpar. Ahora en la mañana tuvimos una prueba de enojo con mi esposa. Nunca nos había pasado. Se nos encerró ahí la puerta principal y entonces yo, ¿y quién fue el último que cerró la puerta? Entonces, ahí mi esposa, no sé si se enojó, te enojaste o no te enojaste. Bueno, pero no nos exaltamos, ¿verdad? Lo pudimos manejar bastante bien. Pero yo ahí fallé, ¿verdad? Porque ya casi le estaba culpando. Pero no, tampoco le dije, vos fuiste la última que... Yo dije, ¿quién fue el último que cerró la puerta? Pero era bien sutil ahí, ¿verdad? Casi llegaba al poner el dedo. A veces nos sentimos frustrados e impotentes, ¿es cierto? Entonces, muchas veces, cuando hay enojo, a veces está escondidito como una frustración. Por eso hay que buscar. Hay algunas enfermedades que tienen que ver con enojo reprimido. Encontrar, por ejemplo, la fibromialgia y la migraña también. Entonces, eso hay que identificarlo, porque uno está enojado y entonces hay que sacarlo. Es bueno verbalizar con Dios, con el esposo, la esposa, con alguna amiga, amigo, gente de confianza. Porque ya aprendieron ustedes que hay que contarle sus cosas íntimas a alguien de confianza. Que no nos entienden. Pasa mucho en los jóvenes, ¿verdad? Sobre todo en los adolescentes, que nos dicen, ustedes no nos entienden. Entonces, sí, los padres tenemos que poner mucha atención y tratar de entenderlos, comprenderlos, darles razones, porque ellos se van a sentir valorados, amados. Que nos traten injustamente. A veces pasa en los trabajos, ¿no es cierto? Puede pasar pues en situaciones políticas a veces, ¿verdad? Situaciones que estamos viendo en el mundo nos pueden parecer injustas y reaccionar negativamente, enojados. Que los demás no valoran nuestros motivos, argumentos o emociones. Es parecido a la tercera, pero sí valorar a las personas. Creo que la vez pasada hablamos de la serotonina. La serotonina es la hormona de la felicidad. Entonces, se eleva cuando aquella persona se siente valorada. Mucho tiene que ver con el contacto visual. Si hemos decidido amar, entonces miremos a la persona. Pero
Pero ¿qué pasa si uno saluda así, verdad? ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente usted? ¿Verdad? Han realizado estudios en que los niños cuando van y quieren jugar y van donde la mamá, ¿y qué es lo primero que hacen? Mire, y le abran los ojitos, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, el contacto visual se ha visto que es muy importante. Entonces, hagamos que esa persona se sienta valorada. Comuniquémonos, miremos a los ojos. Desánimo. Cuando una persona está deprimida, no es cierto que cuando otra pues está hablando mucho, le dice, espérame, ya no hablé mucho, pero ya reacciona enojada. Entonces, por eso hay que tratar uno de estar con buen ánimo para reaccionar mejor. El temor o miedo también, porque uno se siente inseguro. Entonces puede reaccionar así, de forma violenta. El estrés o la ansiedad, también, ya lo dijimos. Celos, envidias, también son causas de enojo. Por eso, pues, evitemos causar todas estas situaciones. Siguiente. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Les decía que muchas veces el corazón esconde y no nos damos cuenta. Ya lo dijo la palabra, que el corazón es engañoso y perverso. Pero le podemos preguntar al Señor, Señor, ¿dónde comenzó esto? Una vez yo estaba en la clínica y a veces yo me había sentido un poco inseguro y estábamos solos y hablando con el Señor. Le dije, Señor, ¿y esto de dónde viene? ¿Verdad? Y pues el Señor, o sea, no oí una voz, pero percibí que Dios me dijo, si vos no tuviste abuelos. Ustedes saben que los abuelos, hoy he aprendido que le ayudan al joven a nivelarse emocional, mentalmente, es como un equilibrio. Los papás, ¿verdad? Hacemos un poquito de fuerza con los hijos, el tema de la obediencia es importante, pero ya los abuelos nos nivelan. Claro, a algunos les afecta más, a otros menos, pero son importantes, ¿verdad? Los que ya los mayorcitos, siéntanse importantes porque tienen una función vital para el desarrollo de los jóvenes. Ese es un ministerio muy lindo. Bueno, pero hubo ahí una separación, un tiempo, porque nadie respondía. Cuando preguntó, ¿verdad, Jeremías, quién lo conocerá? Nadie respondía. Hubo un silencio ahí que nadie respondía. Porque miren, creo que ya se los había comentado la vez pasada, que la parte consciente procesamos 2000 transacciones por segundo. Pero la parte de metacognitiva o del inconsciente procesamos 400 billones de transacciones por segundo. Entonces, ¿ven por qué es posible que el corazón nos engaña, nos esconde? Por eso cada quien, ¿verdad?, puede preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué estoy enojada? ¿Qué me está enojando? Ubicar el problema y tratar de enfrentarlo y resolverlo. Entonces, afortunadamente, Jehová, ¿saben qué significa Jehová? Tiene que ver con que Él es eterno y que cumple las promesas. Es poderoso. Entonces, Él sí nos dice, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebe el corazón. Escudriño la mente, esas 2000 transacciones por segundo, y el corazón, esas 400 billones de acciones por segundo. Entonces Él encuentra. Por eso Él me dijo a mí, si vos no tuviste abuelos. Yo me acuerdo que había mi abuelo, el papá de mi papá, porque vino, ¿verdad? Mi papá era de Honduras, había venido, lo vi, pero ya un par de semanas después falleció. Ese es lo único que recuerdo de mi abuelo, ¿verdad? El Señor es bueno y llena esos vacíos en cada uno de nosotros. Lo dice en Colosenses 2:10, que en Cristo estamos completos. Él siempre nos lleva a un estado más completo, un estado de integridad. Siguiente. Bueno, este es el proceso que se da cuando nos enojamos. Miren, ahí están las causas del enojo. Y todo entra ahí, pasa directamente desde la corteza hacia las amígdalas. Entonces, ahí es una chispa, dice la chispa del enojo, empieza ahí por la amígdala. Antes de que uno esté consciente ya ha llegado ahí, ¿verdad? La chispa del enojo. La amígdala entonces activa el hipotálamo, ahí está, miren, 1 y 2, el hipotálamo.
El hipotálamo es una glándula pequeña también que está en medio del cerebro. Y el hipotálamo libera una sustancia que se llama hormona liberadora de corticotropina, que va a estimular a la hipófisis. La hipófisis está un poquito más abajo del hipotálamo, siempre en medio del cerebro, solo es una. También se le ha llamado la glándula pituitaria. Y entonces esta libera otra hormona que se llama hormona liberadora de adrenocorticotropina. Y esta llega a las glándulas suprarrenales, que son estas que están acá. Está un riñón, otro es riñón, y entonces arriba son como unas cachuchitas, las glándulas suprarrenales. Entonces, estas glándulas suprarrenales producen las hormonas del estrés. Hay tres que son las más relevantes en cuanto al enojo: adrenalina, noradrenalina y el cortisol. Más o menos se entendió. Bueno, lo que quiero decirles es que todo empieza ahí en la amígdala cerebral y llega finalmente a las glándulas suprarrenales, donde se producen las hormonas del estrés, adrenalina, noradrenalina y cortisol. ¿Qué hacen estas hormonas? Eso es lo que pasa cuando ustedes se enojan, cuando nos enojamos. Siguiente. Miren, vamos a ver qué hace la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, cuando una chica ve al novio, entonces ahí mire, se le eleva la adrenalina, la noradrenalina, ¿y qué pasa? ¿Verdad? Que le palpita el corazón, ahí empieza a sentir que está cerca el novio. ¿Qué hacen? Taquicardia, y también esto puede generar hipertensión arterial. Eleva los triglicéridos, incrementa el colesterol también. ¿Y estas qué hacen cuando están elevadas? Forman placas ateromatosas. O sea, las arterias, la pared de la arteria empieza a engrosarse hasta un punto en que pueden taparse y entonces se pueden producir los infartos del miocardio, infartos cerebrales, en todas partes, hasta en el intestino, se llaman infartos mesentéricos, que son emergencias médicas. También puede haber una sobreestimulación de la tiroides, o sea, un hipertiroidismo, que es otra condición grave. Ahora, ¿qué hace por el otro lado el cortisol? También eleva la presión arterial, eleva los triglicéridos y el colesterol. Mire, como que tienen funciones parecidas. Incremento de la obesidad central. Aquí se nos viene, ¿verdad? Las llantas, ¿verdad? Las Michelin que decimos. Ahí están las Michelin. La osteoporosis también, porque el cortisol es un esteroide. ¿A quién le gusta que le pongan esteroides? Ya a muchos no les gusta que le pongan esteroides. Hay tomados, hay inyectados. Hay de depósito, ¿verdad? Cuando hay artritis, cuando hay problemas de los códios, las epicondilitis, etc. Pero tienen sus efectos adversos, que son estos. Cuando solo se pone una vez no pasa nada, ¿verdad? Pero si ya el paciente, por ejemplo, asmático, pacientes con artritis reumatoidea, hay que darlo por tiempo prolongado. Entonces, es donde pueden dar más estos efectos adversos. Deprime el sistema inmunológico, o sea, bajan las defensas, y usted puede ser presa de una infección, desde un catarro hasta algo más grave. Las parálisis faciales también. Algunos creen que hay una relación directa entre estrés y parálisis faciales. Hay relación, pero no es directa. Lo que pasa es que baja las defensas y hay un tipo de virus, virus del citomegalovirus, herpes virus, que vienen y atacan los nervios y entonces se paraliza la cara. ¿Verdad? Esto es porque las defensas se bajan. ¿Qué más? Se reduce la masa muscular, hay disminución de la cicatrización cuando tenemos heridas, disminuye la memoria y también el aprendizaje. Bueno, miren, ahí está la glandulita, ven ustedes ahí, la amígdala cerebral del lado izquierdo. Es parte de lo que se llama el sistema límbico, pero miren qué pequeñita, el tamaño de un cacahuete. Pero miren lo que puede producir. Algo tan chiquito, cuando no lo controlamos, miren, puede producir una guerra, una batalla campal. Entonces, pues que Dios nos ayude. Aquí están algunos efectos de la ira.
Enojarse, como les decía, no es malo, pero tenemos que trabajar que esto no pase a la ira y controlar el enojo. Vamos a ver cómo vamos a hacer. Aquí hay otros efectos, tanto en la parte médica como en la parte de relaciones interpersonales. Puede dar taquicardia, como ya dijimos, puede dar un infarto miocárdico, puede dar hipertensión arterial. El 4, bajar el sistema inmunológico. Puede dar también dolores musculares, migrañas, y también se pueden contraer enfermedades crónicas como gastritis, colitis y dermatitis. El organismo, cuando uno se enoja, eso lo percibe como un estrés, entonces finalmente es un estrés que el paciente tiene. En la parte de relaciones sociales, miren, explosiones descontroladas, la persona está más sensible y puede reaccionar de forma violenta. Se deterioran las relaciones interpersonales. Yo le digo a los jóvenes, a veces llegan a la consulta y entonces la mamá me dice, ¿verdad? Mire, cómo se enoja este muchacho, cómo se enoja esta chica, ¿qué hacemos? Entonces, una cosa que a veces les digo es, si ustedes tienen un jefe que es alegre y tienen otro que es enojado, ¿con quién le gustaría trabajar? Y ellos dicen, ¿verdad? Con el alegre. Entonces hay que hacer un esfuerzo por... cuando se ve la parte del amor, es muy interesante que ese primer fruto del Espíritu, cuando dice, ¿verdad? Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, todos los frutos del Espíritu. Pero el primero que nos da el Espíritu Santo es el amor. Ahora, hay otra porción de la palabra de Dios en Pedro, primera de Pedro 5 creo que está, donde dice que a la fe hay que agregarle, no, primero dice, déjenme ver, primera de Pedro, creo que 5. Pastor, ¿dónde es que está ese pasaje que dice? Es segunda, ¿verdad? Uno. Ah, ok, gracias. Segunda, ¿verdad? Ah, ok. Fíjense, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, o sea, todo esfuerzo, hay que hacerlo pues con todo el esmero. Los jóvenes que estaban tocando aquí los instrumentos, ellos se han preparado, ellos practican, y entonces uno puede decir, este chico es virtuoso de la música. Por eso cada quien tiene que trabajar en hacer lo mejor, lo que sabe hacer, para gloria de Dios. Pero entonces dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, que es lo último que podemos desarrollar nosotros. En otras palabras, lo más difícil de desarrollar es el amor verdadero, de proteger y proveerle al otro sus necesidades. Entonces, pero qué interesante y qué riqueza de Dios, que recibimos amor del Señor y también nosotros podemos esforzarnos para llegar a amar a las personas, porque no es fácil. Por ahí yo he estado hablando con un colega, un subespecialista, no le voy a decir la subespecialidad porque lo van a ubicar, pero no es fácil tratar con él. Y él en un momento ya se había apartado de Dios, pero seguí hablándole y ha costado, ¿verdad? Y a veces he querido tirar la toalla, como decimos, ¿verdad? Pero miren, ahora después de como 6 meses, pues ya está regresando, fíjense. Y Dios lo está bendiciendo. Así que ese es el amor, ¿verdad? En Juan 13 dice que Dios amó a sus discípulos hasta el final, ¿verdad? Ustedes trabajan con grupos de discipulado.
A veces dan ganas, ¿verdad?, de sacar a algunos discípulos. Pero el Señor ni a Judas lo despidió, fíjense. ¿Saben por qué se fue Judas? Porque ya le dio vergüenza estar con el Señor. Pero el Señor no lo sacó. Y nosotros a veces somos bien selectivos. Este mejor lo voy a sacar porque ya ni viene. Pero no, tiene que estar uno hablándoles y diciéndoles, mira, venite, te extrañamos. Y pues en alguna de esas va a llegar. Bueno, también como amamos al Señor, ¿verdad?, tenemos que perdonar. Agresiones también, pues podemos agredir. Hace poco, en una conferencia, un hermano médico de México me dijo, ¿cómo hacemos cuando hay grupos indígenas que son bien violentos? No era fácil, ¿verdad?, responder a esa pregunta. Pero ya vamos a ver aquí qué soluciones le damos a este hermano. Desorientación temporal o pérdida de memoria. Sí, hay una entidad que se llama ataque isquémico, se llama amnesia global progresiva, amnesia global transitoria. Yo ya tengo amnesia también. Amnesia global transitoria. Entonces, cuando hay una persona que se enoja mucho, fíjese que se puede desconectar. Esa persona se desconecta entre, pues rápido, ¿verdad?, unos minutos hasta 24 horas. Entonces yo tuve una paciente que se subió ahí en el Pullmantur, se fue a Guatemala, tenía que quedarse otro día ahí, pero no. O sea, durmió ahí en el hotel, en el Holiday Inn, ¿verdad? Ahí llega el Pullmantur. Y el día siguiente se regresó, tenía que quedarse otro día más. Entonces regresó y llegó aquí a San Salvador. No se acuerda desde que salió hasta que regresó. O sea, se fue en automático. Miren, son mecanismos que tenemos nosotros, que Dios nos ha dado, un cerebro automático, ¿verdad? Es como los pilotos automáticos, de ahí sale eso. Entonces, por enojarse mucho, ¿qué les parece? No se enojen mucho porque si no van a perder la memoria. Siguiente. Bueno, hoy ya llegamos a las soluciones. Dice, recordemos las consecuencias en lo espiritual. Cuando nos enojamos, ¿verdad?, y traspasamos esa línea de la ira, entonces acordémonos que podemos maltratar a alguien. Y entonces, ¿qué nos toca? Pedir perdón. No es fácil pedir perdón, pero tenemos que hacerlo. Sobre todo cuando la persona tiene madurez, sabemos que nos ama, nosotros podemos pedirle perdón sin ningún problema. Pero a veces esa persona es quizás hasta enemiga y tenemos que ir, y hay que humillarse porque tenemos que ser obedientes. Recordémonos que causa en lo emocional. Después de haber agredido a alguien por el enojo, nos sentimos mal, culpables y tristes. En la tristeza también podemos reaccionar mal. Las personas que se deprimen, ¿verdad? Ay, no, yo ya no le doy sentido a la vida. Deja, andate ya, no molestes. Miren, ya estamos agrediendo a otra persona, ¿verdad? Entonces digámosle al Señor, Señor, yo no me quiero deprimir. Dame ánimo porque no quiero pecar. ¿Sí? Pecar, maltratar a otra persona. Contar hasta 10 para reaccionar mejor. Entonces, llevar la parte emocional a la parte mental, en donde uno dice, no, tengo que tener cuidado porque es importante. Puedo perder el trabajo, puedo dar mal testimonio, tengo que agradar a Dios. O en lo físico también, tendremos consecuencias. Ahora ya hay asociaciones estadísticas de problemas del alma, causan problemas físicos. Entonces el enojo tiene que ver con hipertensión arterial, tiene que ver con arritmias. Entonces muchas veces al enojarse menos, mire, ya la presión arterial empieza a bajar. Respirar con el diafragma, ya vamos a ver cómo es eso, ¿verdad? Eso nos ayuda a desconcentrarnos del enojo. Tomar un tiempo también para calmarse, quizás apartarse un poquito del aire, respirar profundo. Eso nos da tiempo, ¿verdad?, para ya no reaccionar negativamente. Y perdonar. Pedro le dice al Señor Jesús, Señor, ¿verdad que hay que perdonar 7 veces? Le dice. No, Pedro le dice, 70 veces 7. Qué gran Dios el que tenemos, ¿verdad?, que nos lleva al máximo. Otra solución es esta, miren, me encanta este versículo porque dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos
arrebatan el reino de los cielos. Entonces, bueno, cuando me hicieron esa pregunta que les comentaba este médico de México, que qué hacíamos con estas etnias que eran violentas, su cultura ya es así. Y hoy también se ha visto que si usted es enojado, eso se va hasta los genes. O sea, cada célula tiene dentro de ella lo que se llama el núcleo. Dentro del núcleo está el ADN, que son dos hélices que se van entrecruzando. Ahí tenemos el material genético y ahí en esas dos hélices están los genes. Entonces, cuando una persona tiene un hábito que se enoja mucho, entonces finalmente eso llega a representarse allá en los genes. Y esos genes dicen, esta persona es enojada. Así la identifican los genes. Yo soy enojado. Si esa persona está joven y pues se casa y nace un niño, ¿saben que ese gen ahí va? Ahí va. Y entonces este niño, ahí está, va enojadito, ¿verdad? O es un niño que es un niño que ya le cuesta no enojarse porque ya tiene la inclinación, ya tiene la chispita. Ahora, usted puede decir, Señor, a mí, yo no quiero ser enojado. Y ora usted y le dice, Señor, ayúdame a dominarme. Este hermano que fue ministro de no me acuerdo qué área en Estados Unidos, que era un morenito, Ben Carson se llama él, Ben Carson. Y entonces él decía, yo leí la biografía de él, neurocirujano, y decía que él se enojaba, dice, pero que era, ni él se aguantaba, fíjense. Y entonces que una vez le oró con intensidad al Señor, y Señor, quítame esto, y dice, ¡pum! Dice que se le quitó, miren, el Señor hizo el milagro, ¿verdad? Pero finalmente el enojo llega, eso se llama epigenética. O sea, los malos hábitos al final llegan hasta los genes, y los genes dicen, yo soy así, yo soy enojado. Ya tenemos ahí el gen. Es importante eso de la epigenética. Esta es la respiración, mire, para controlar el estrés. Inhala lento pero profundo, pasa el aire por los pulmones y se inflama un poquito el abdomen, ¿verdad? Porque al bajar el diafragma, entonces se le abulta el abdomen. Retiene unos segundos y después saca el aire, baja los hombros y desinfla el abdomen, ¿verdad? Es como respirar profundamente. Entonces, eso le ayuda a uno a pasar el tiempo. Miren, también estoy leyendo un librito bien bonito. Ese librito se llama No importa la edad para tener éxito. Fíjense, es muy positivo. Y pues hay un capítulo bien bonito que dice que es mejor reírse, dice. O sea, escojamos reírnos que enojarnos. Riámonos de nuestros errores. Riámonos a veces aún de nuestros defectos. O cuando alguien se enoja con uno, vea que uno se puede reír de eso. Vea, usted puede decidir enojarse o alegrarse, ¿ya? Porque se ha visto también que cuando usted se ríe, usted puede solventar los problemas con más creatividad. Tiene más ideas, más soluciones. Entonces, ¿cómo quiere ser usted? ¿Enojado o alegre? Efectos de la risa. Miren, me gustó esta información. Dice, se producen endorfinas y adrenalina. La adrenalina también lo mantiene despierto, ¿verdad? No tanta, pero cierta adrenalina ayuda. Y las endorfinas, fíjense que son unas hormonas que son como la morfina, por eso se le dicen endorfina, porque son como la morfina. ¿La morfina qué hace? Seda, tranquiliza y uno se siente tranquilo. Entonces cuando llora uno, cuando está bien alegre, se producen endorfinas por el tallo cerebral. Los oídos se despejan, miren. Los ojos se limpian por las lágrimas de la carcajada. Se ejercitan unos 400 músculos. La piel se oxigena, se eliminan toxinas, ya que el movimiento del diafragma mejora la digestión y evita el estreñimiento. Se elimina el estrés también. Se libera energía negativa, dicen ahí, ¿verdad? Se combate el insomnio porque se produce una sana fatiga. Hay un efecto analgésico, pues favorece la producción de endorfina. Bueno, esto ya lo habíamos dicho. Entra el doble de aire a los pulmones, mejora la circulación de la sangre, mejora el sistema inmunológico, se fortalece el corazón. Miren,
¿Cuántas acciones, verdad? Positivas. Yo me acuerdo que una vez andábamos en una jornada de servicios allá en Guatemala, en un lugar que se llama Los Terrenitos. Hay un pastor que nos invitaba. Y miren, una vez habían unos hermanos que los andábamos buscando en el desayuno y entonces no los encontrábamos. Estos hermanos, y los buscamos. ¿Ahí dónde los encontramos? Subidos en un palo de jocote los hermanos. Ahí estaban cortando jocotes, pero bueno, cuando regresaron los hermanos nos empezamos a reír, pero miren, fue como 30 minutos que no paramos de reírnos. Esa tarde, mire, hasta siesta hicimos porque lo relaja a uno la risa, ¿verdad? Uno se siente bien relajado. Entonces la risa es buena. Siguiente. Airado. Bueno, estos son algunos versículos. Miren, sobre el enojo el pastor les va a ayudar más que yo, ¿verdad? En la parte bíblica. Aquí era sobre todo que vieran lo científico. ¿Qué pasa cuando uno se enoja? Cosas buenas, cosas malas. Y eso nos puede ayudar a uno a buscar la salud. La salud integral, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Pero algunos versículos, el primero decía, airaos, pero no pequéis. Este es importante, porque no es pecado enojarse, airaos, dice. El Señor dice que nos enojemos. Entonces es saludable. Usted ve una injusticia, qué difícil, ¿verdad? Pero ustedes van a resolver la injusticia. Miren, no va uno a resolver la injusticia, pues es Dios, vea, el que va a obrar. Usted haga su parte, usted compórtese, el Señor hará el resto. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir eso? Que no pasemos del enojo a la ira. Que no nos enojemos mucho tiempo. Hay unos hermanos, en mi esposa nos reunimos con ellos. A veces pasan hasta una semana que no se hablan, fíjense. No va. Hay que enojarse, hay que tratar ya al ratito. Mira, olvidemos lo que pasó, vaya, volvamos y ya tomemos un acuerdo y ya pues, ya se hablan. Pero los hermanos a veces pasan y una semana, fíjense. Wow, imagínense no hablarse. Bueno, aquí sacamos todos los versículos de Proverbios. Proverbios es el libro que más habla sobre el enojo, cosas buenas y cosas malas. Hay un resumencito, mire, dice que comete locuras uno. Locuras cuando uno se enoja. ¿Ustedes quieren cometer locuras? Nadie quiere cometer locuras. ¿Qué van a decir de nosotros? El 14:29 dice que el que se domina es entendido. Pero el que no se domina es necio. Necio es como decir un tonto. Uy, imagínense que le digan tonto a uno. Nadie quiere ser tonto. Después dice, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, respondamos tranquilamente. Pero a veces hay unos que saben cómo enojar a los otros, ¿verdad? No seamos así. Si saben, no lo hagan. Proverbios 15:18 dice que eso produce contienda, pero el que es de buen corazón apacigua rencillas. Apaciguemos mejor rencillas. Proverbios 16:32 dice que el que se tarde en airarse dice fuerte. El que domina su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Una vez estaba en el Seguro Social, ahí en el médico quirúrgico, y en la entrada, mire, dos señoras, ellas trabajaban en los mercados, se estaban peleando, pero mire, una ya tenía un chajazo aquí, mire, y se le miraba ahí, pero era un enojo como que eran dos toros que se estaban peleando. Y entonces con otro colega nos acercamos, miren señora, por favor, no hacían caso, fíjense, no hacían caso, hasta que le dije, en el nombre de Jesús, dejan de pelear. Mire, pasaron todavía como 2 minutos y ya le fue bajando, fíjense, el Señor obró. Esas señoras se hubieran matado ahí, porque miren, las peleas de mercado son buenas. Bueno, el que tiene cordura, dice, domina el furor. 22, 24 y 25, no meterse con el iracundo, apartarnos por ahí, porque si no, se va a volver iracundo usted también, así de lejito, ¿verdad? Pero hay que ayudarle a que no sea así, pero
hay que tener cuidado de no llegar así uno también. El que se enoja dice es como ciudad derribada y sin muro. 27:3 dice que es necio, ¿verdad? El que se enoja es más pesado que la piedra y la arena. Imagínense que le digan a usted que es más pesado que la piedra y la arena. No, yo no quiero que me digan eso. Ustedes tampoco. Proverbios 29:22, el que se enoja produce contiendas y peca. Entonces, miren, el Señor ya viene. Todos los acontecimientos que se están dando. Y entonces, el Señor nos manda pues a vivir en santidad. El Señor ya viene. Entonces, mejor alegrémonos, no nos enojemos, porque ya viene el Señor y tenemos que prepararnos para encontrarnos con Él. Porque el que venga, mire, es como una fiesta, nos vamos a encontrar con el Señor. Va a ser, verdad, algo maravilloso, algo esplendoroso estar con Él. Pero el Señor, todo esto que sirva para irnos preparando, vivir en santidad, es un proceso, ¿verdad? Somos justificados, santificados y después vamos a ser glorificados. Pero eso incluye pues que seamos pacíficos. Hay una palabra muy bonita que viene del hebreo, la palabra shalom, que fíjense que tiene varios significados. No solo es tranquilidad, sino que incluye prosperidad, esperanza. ¿Qué más? Paz, bienestar. Entonces es un concepto más amplio del que podemos pensar. Pero ese shalom tiene que ser con Dios. A veces estamos enojados, podemos enojarnos con estos 4 grupos, ¿verdad? Pero tenemos que tener shalom con el Señor en primer lugar, reconciliados con Dios. Después, con otros seres humanos. Después, con uno mismo, ¿no es cierto? Que a veces uno no se ha perdonado uno mismo, uno está enojado con uno mismo. Y hay cosas más difíciles de perdonar, ¿verdad? Hay pacientes, miren, que me han contado a mí cosas que uno dice, cosas de abuso. Imagínense una señora que el papá abusó de ella, ¿qué les parece? No es fácil perdonar, pero esta hermana, miren, cuidó a su papá los últimos años. Eso es más difícil, ¿verdad? Cosas muy, muy serias. Pero la hermana, mire, perdonó y hasta cuidó. Eso le pasó también a la hermana Joyce Meyer. Ustedes la han oído, la hermana Joyce Meyer. Igual, fíjense que el papá abusó de ella. Y a él le dio cáncer al papá. Y entonces el Señor le hizo un llamado de ir a cuidarlo y los últimos años lo cuidó. Y el papá le pidió perdón a ella. Dice que ella ahí sintió que como que se completó el perdón, porque el perdón es un proceso, ¿va? Y entonces, ¿verdad? Es algo bien lindo. Hay una hermana, que esta hermana, la mamá le dice que no la quiere, ¿qué le parece? Y no te quiero, y no quiero a tus hijos. Pero ¿sabe qué hace ella? Todos los meses le da un dinerito y le celebra el cumpleaños, le celebra la Navidad. ¡Wow! Le digo yo. Pues esas cosas, ¿verdad? Son para uno, ¿verdad? Son testimonios que nos edifican. Cómo hay hermanos, hermanas que toman decisiones de perdonar difíciles. Una vez una paciente también me contó una situación de esta. Ella estaba terminando de estudiar enfermería en el interior del país y entonces venía de trabajar y pues un hombre ahí, ¿verdad? Este hombre lo apresaron y entonces, pero gracias a Dios pues le apareció un novio a esta chica y pues el novio le dijo, yo te quiero y nos vamos a casar, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, gracias a Dios. Pero yo al momento en que le dije, mira, le dije yo, esta pregunta no es fácil, pero ¿ya perdonaste tú a esta persona que abusó de ti? No, me dijo. Bueno, le digo yo no te voy a obligar, pero en algún momento va a ser necesario. Porque el perdón, ¿a quién ayuda más? A uno. A veces el otro ahí está tranquilo, ¿verdad? Pero, y uno pues se está dañando, estamos enojados, estamos frustrados. El perdón. Les pongo esos ejemplos difíciles para que veamos que los nuestros no son tan difíciles y podemos, ¿verdad? Perdonar, tenemos que perdonar. Es un mandato. ¿Tenemos otra por ahí? O ya era la última, creo que era la última. Bueno, hermanos, esto es lo que teníamos, ¿verdad? Entonces que en nuestros genes esté que somos alegres, ¿verdad? Que estamos con gozo.
que somos felices. Podemos orar, ¿verdad?, para terminar. Padre Celestial, hemos compartido estos ejemplos, este tema, perdón, del enojo, cómo encauzarlo, Señor, y que nuestra violencia sea para orar, nuestro enojo que lo encaucemos para discipular, para visitar a las personas, para ayudar al prójimo, para animar a las personas, para hacer el bien, para ver a quién le ayudamos, Señor. No juzguemos, sino ver lo que podemos hacer por otros, Señor. Porque es triste que a veces, pues, los creyentes somos los primeros que juzgamos a las personas. Pero no, Señor, que podamos amarlos, que esa violencia, ¿verdad?, ese enojo lo encaucemos mejor para ayudar a otros, que seamos violentos en eso, Señor. Y eso es lo que les quería decir a los hermanos. Ayúdanos a ser violentos para arrebatar el reino de los cielos, la hora restante, Señor. Que podamos, Señor, vivir en santidad, que podamos compartir con otros tu gozo, que es mejor estar con gozo que enojado. Señor, la salvación, las buenas nuevas, vivir en fidelidad, Señor, a todo nivel, y también gozándonos de esa esperanza que tenemos, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, que ellos puedan mejorar en estas áreas, que aquellos que tienen mucho gozo lo mantengan, y aquellos que somos más enojaditos, pues tú nos ayudes, Señor. Transfórmanos, porque la alegría trae. El andar pues contento da un mejor sentir a otros, Señor. Y hay tanta gente necesitada, Señor, que una palmadita, unas palabras de ánimo, pues son de gran bendición. A veces por ahí empieza toda una relación que puede llegar hasta que esa persona se convierta. Bendice a mis hermanos, Señor, que estén bien, que estén fortalecidos y que estos conceptos le ayuden a ellos para estar mejor, agradarte. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.